ni arriba ni abajo, ni a un lado ni al otro, en medio del medio. Señora, señor, amigos, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Ni arriba ni abajo. Tony Aguirre en medio del medio. Vamos a hablar de un tema crucial, de un tema de suma importancia. Sigue siendo, por supuesto, la pandemia. Seguimos estando en problemas gravísimos. El mundo entero, pero particularmente nuestro país, México. Vamos a hablar y nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo va la vacunación en México? ¿Cómo va este asunto que está dando mucho de qué hablar? Porque todo parece indicar que las cosas no están saliendo a pedir de boca, como ya habían dicho las autoridades que sería, donde, bueno, hubo quien se atrevió a decir que ya era una misión cumplida, pero en los hechos no es así. Para ello contamos con una voz autorizada, alguien a quien yo estimo profundamente, admiro más, y es el doctor Antonio Lascano. Es doctor en ciencias por la UNAM, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias. Es biólogo, miembro del Colegio Nacional, es escritor y es un gran científico. Doctor Lascano, es un placer siempre. Gracias. Muchas gracias, señora Aguirre, es muy gentil. Gracias. Doctor Lascano, respondemos este cuestionamiento. ¿Cómo va la vacunación en México? Bueno, yo diría que cada persona que es vacunada representa un éxito excepcional. Cada vacunación o vacuna que se le aplica a los funcionarios que se cuelan, a los siervos de la nación, a a gente que realmente no debería estar en las prioridades en este momento, es una demostración de la falta de organización o del interés político con el que el gobierno está manejando la vacunación. Y yo diría que cuando uno ve los números de personas vacunadas y la enorme cantidad de personas a las que hay que aplicarlas y que no es claro cuándo va a ocurrir, yo diría que ahí lo que podemos hablar es de un fracaso estrepitoso. Uno más que se puede anotar a la lista de errores que ha cometido este gobierno. Doctor Lascano, no llegamos ni a 700,000 personas. Habla de lo que usted está mencionando, pero ¿qué opina usted de que se haya vacunado a el sector salud, algunos de los médicos, porque no son todos, y después saltemos a los adultos mayores y a los maestros? ¿Es algo que no se puede entender, o usted sí lo entiende, doctor? No, pero por otro lado, yo creo que salvo los incondicionales, nadie entiende los caprichos y las ocurrencias del presidente. Evidentemente, todas las personas que estén en territorio nacional tienen derecho a recibir la vacuna. Y subrayo que estén en territorio nacional porque yo estoy convencido que tenemos una obligación epidemiológica, moral, con los, por ejemplo, refugiados que tenemos en la frontera sur y en la frontera norte. Eventualmente los tendremos que vacunar. Que se vacunen al personal de salud me parece muy adecuado, a los adultos mayores ciertamente, si uno considera que la CDC y en general los organismos internacionales coinciden en que la edad es el mayor factor de riesgo para enfermar con severidad. Pero los maestros de Campeche, cuyo derecho a ser vacunado en modo alguno estoy discutiendo, me alegra mucho que tengan vacunas, fueron vacunados cuando el semáforo estaba en color verde en Campeche y con la intención de dar una apariencia de normalidad. Bueno, el semáforo pasó ya a color amarillo. Evidentemente tenemos muchísimos miembros del personal de salud que no han sido vacunados, y esa primer meta en los tiempos, en la forma y fondo en que se lo planteaba el Estado, el gobierno mexicano, ha fracasado. Oiga, doctor, volviendo a lo de los adultos mayores, claro, de ninguna manera vamos a sugerir que no tienen que ser vacunados, como tiene que ser vacunada toda la población mexicana. Sin embargo, y en la mayoría los adultos mayores en este momento se encuentran resguardados precisamente porque ellos son los más vulnerables ante la pandemia. ¿No tendríamos que haber optado
por esta línea de gente que sale a trabajar, que todavía tiene menor edad, que son más jóvenes? Bueno, eso se ha propuesto, se ha dicho y hay un cierto debate al respecto, pero yo creo que basta ver cuál es el riesgo que se tiene para sufrir las formas graves de la infección, del padecimiento, para darnos cuenta que eso justifica de inmediato el que se vacunen también a los adultos mayores como una de las dos poblaciones prioritarias. La otra, desde luego, sería el personal de salud, médicas, camilleros, enfermeros, el personal de laboratorio, el personal administrativo que en los hospitales, en los sanatorios está recibiendo a los pacientes, etcétera. Doctor, no ha sido así. No, desde luego que no. Desde luego que no. El número de miembros del personal de salud es ridículamente bajo. Está concentrado legítimamente en las grandes ciudades, donde obviamente la probabilidad de la infección es mucho mayor. Pero, por ejemplo, esas ocurrencias que tiene el presidente de que ahora vamos a vacunar en las zonas rurales, la pandemia no se ha ruralizado todavía. Va a ocurrir si no prestamos la suficiente atención. Pero evidentemente la probabilidad de contagio es mucho mayor en la Ciudad de México que en otros lados. Podríamos pensar entonces que esto es una cuestión más que de salud, una cuestión política lo que se No, está haciendo, doctor. por supuesto, absolutamente. La pandemia ha sido manejada en forma política por absolutamente todos los gobiernos del mundo, ya sea para cantar legítimamente sus éxitos, pensemos, por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, ya sea para mostrar cómo se puede hacer política atendiendo al consejo de los especialistas, como ocurre en el caso alemán, ya sea para impulsar un proyecto que se tuvo que echar para atrás, como en el caso de Inglaterra, y ya sea con esa forma cínica, descarada, en la que Morena y el gobierno de Morena están manejando tanto la pandemia como la vacunación. Oiga, doctor, ¿no hay vacunas? No hay todo esto que se nos dijo, que ya había una precompra, que ya había una compra, que ya estábamos con esta misión cumplida. Bueno, es lo que todos quisiéramos saber. Se han anunciado la compra o compra de distintas vacunas, pero ciertamente no están llegando en la cantidad suficiente y ciertamente no estamos viendo esos resultados. Aunque las vacunas estuvieran aquí, se necesitaría tener una forma eficiente de vacunación. Mis amigos epidemiólogos, la gente que sí conoce de vacunas, las escucho que dicen o me platican que hay que tener entender la diferencia entre lo que es una vacuna y lo que es la vacunación. En México no tenemos ni una ni otra ni mínimamente instalada. Tremendo. ¿Qué pasó con Pfizer, doctor? Porque ya ve que detuvo su producción, porque tengo entendido que en Bélgica están, ¿cómo podemos llamarle? Reconstruyendo o habilitando sus instalaciones y laboratorios y demás. Pero aquí en México se dijo que vamos a cederle esas vacunas a los países pobres. Bueno, yo que sepa, México no es Finlandia, México no es Nueva Zelanda. Bueno, allí yo creo que más bien la realidad desmintió al presidente o precisó lo que él quería decir. Un día nos dijo que se estaba atendiendo una solicitud de las Naciones Unidas y al día siguiente la realidad con declaraciones internacionales autorizadas más bien aclaró las cosas. Pero yo creo que a estas alturas uno ya debe estar acostumbrado tanto a las metáforas poco precisas como a los excesos verbales del presidente. ¿Hay dinero o no, doctor? Porque estaba yo leyendo el proceso de este fin de semana y ponen en tela de juicio incluso que haya dinero para comprar vacunas y esto preocupa aún más porque no solo es el teje y maneje erróneo, equivocado en estos asuntos prioritarios, sino que ahora pudiese resultar que no tenemos ni dinero para comprar las vacunas. Bueno, si se suspenden proyectos faraónicos como el proyecto Chapultepec, que ciertamente no es lo que más necesita la Ciudad de México en este momento, lo que más necesita el país, si se suspende el Tren Maya, si se suspende la construcción de
una refinería en unos terrenos que aparentemente no están protegidos de las inundaciones, si se evita el dispendio en el nuevo aeropuerto, yo creo que tenemos dinero suficiente. El problema es que cuando uno compara la política económica, y no soy economista, es una de esas áreas que me dejan siempre boquiabierto por todas las sutilezas que no alcanzo a entender, pero si uno ve, por ejemplo, las políticas que se han seguido en otros lados y aquí el empeño del presidente en regalar dinero como una estrategia política, como una estrategia electoral, evidentemente no hay dinero suficiente, pero dinero en el país hay. Tremendo, tremendo. Doctor, pero esto no va a cambiar y usted y yo lo sabemos. Ahora, yo le pregunto, después de que el primer mandatario, que todos deseamos evidentemente que sane lo más pronto posible, ¿cree que esto lo haga reflexionar, lo lleve a un cambio, a un cambio de timón, como se le dice en este asunto? Pues yo esperaría. Eso depende de la sensibilidad y la inteligencia política que él tenga. Yo esperaría. Es un hombre político. Es un hombre que lleva la política en la yema de los dedos. Y entonces yo esperaría que la yema de los dedos están lo suficientemente sensibles como para que se dé cuenta por qué lado están corriendo los vientos en el país. A mí, como a usted, como yo creo que a todos, nos da gusto que cualquier enfermo, que cualquier paciente de COVID se recupere. Yo creo que es muy alentador ver la rapidez con la que el equipo de médicos lo trató, pero hay que pensar que en Palacio Nacional, venturosamente, no hubo escasez de médicos, no hubo escasez de medicamentos, no hubo escasez de oxígeno, no hubo escasez de atenciones. Esas no son las condiciones de la mayor parte de los habitantes de la nación. Doctor Lascano, vamos a hacer una pausa comercial, pero regresando vamos a seguir hablando de este asunto. Me interesa mucho que platiquemos sobre las vacunas Sputnik, si son chafas o no, si son baratas o no, si es adecuado haberlas comprado. En fin, tenemos todavía mucho que platicar sobre este asunto con un hombre de verdad excepcional. Es el profesor, el doctor Antonio Lascano. Esto es En Medio del Medio. Pausa, regresamos. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros, ni a un lado ni al otro. Tony Aguirre, En Medio del Medio. ¿Cómo va la vacunación en México? Es el tema de hoy y para ello estamos hablando con un científico de primerísimo nivel, es el doctor Antonio Lascano. Doctor, algo que nos preocupa mucho, esto que hemos escuchado sobre las Sputnik, que ya se van a comprar muchos millones de dosis, pero pues por ahí salió Lili Telles y otras voces a decir que son chafas, que son baratas, que no sirven. En fin, ¿qué opina usted, doctor? Bueno, a ver, los rusos tienen grupos espléndidos de epidemiólogos, de infectólogos, de inmunólogos. Yo no tengo ninguna razón para dudar de la capacidad científica de los colegas rusos. Conozco muy bien, conozco con mucho detalle en realidad el medio científico ruso
desde hace muchos años y le puedo garantizar que hay especialistas de primer orden. El problema es que ahora estamos contendiendo con un patógeno nuevo, el SARS-CoV-2. Estamos tratando de desarmarlo, de desarmar la pandemia con vacunas. Hay vacunas como la de Pfizer, de Moderna, que habían sido propuestas desde hace décadas, más de 15 años, por Kathleen Caricó, una inmunóloga, bióloga molecular húngara que ahora trabaja en los Estados Unidos. Esas han resultado, se han podido desarrollar con una rapidez enorme y usando técnicas tradicionales dentro de la biología molecular, los colegas rusos prepararon la Sputnik V. Sputnik V, no como, la V no es del número 5 romano, sino V de vaccinia, que es como se dice vacuna en ruso. La intención política es clara desde el nombre, ¿no? Recuerda evidentemente el primer satélite artificial que la humanidad puso en órbita en torno a la Tierra, el Sputnik soviético. Bueno, ya el nombre nos está diciendo algo que está ocurriendo en todos los países. Hay que ver el uso político que el presidente Trump, por ejemplo, le dio al proceso de vacunación o a su pésimo manejo de la pandemia, o la manera en que aquí Morena, por ejemplo, dice que está dando su dinero para que haya más vacunas. Ahora, ¿cuál es el problema con una vacuna nueva? Bueno, como ya a estas alturas muchísimos sabemos que las vacunas tienen que pasar por 3 etapas, el problema es que la tercera etapa de la vacuna rusa aún no publica sus resultados, como es habitual en la ciencia. En la ciencia uno necesita la evaluación de pares, uno necesita que todos los especialistas y los no especialistas, como es mi caso, veamos los resultados y nos convenzamos de que lo que han obtenido es correcto, es adecuado. Bueno, eso no se ha hecho y por lo tanto hay un escepticismo de una parte de la población con respecto a la vacuna rusa. Yo estoy seguro de que este punto se va a aclarar y tan pronto como se aclare nos vamos a dar cuenta que en principio no hay ninguna razón para desconfiar de la vacuna rusa. Si los resultados de la fase 3 estuvieran vacunados, yo en lo personal la recomendaría para mí y para mi gente. No se la recomiendo a nadie más porque no siendo médico, yo creo que se debe tener la asesoría especializada para saber que cuando se introduce una sustancia extraña al cuerpo, así sea una tapadura de muela, una resina para una muela, se tiene que contar con la opinión de un especialista. Oiga, doctor Lascano, pero este asunto de la vacuna Sputnik, que no ha estado en esta fase 3, como usted bien lo señala, pues no nos pondría como conejillo de indias por un lado, pero por otro también entiendo que el gobierno y el presidente se quisieron adelantar para que ganáramos vacunas, ¿no? Aparentemente esa es la razón política con la cual se promovió esta vacuna. Hay que tomar en cuenta que esta vacuna depende de 2 vectores, 2 cepas, auténticamente cepas de 2 adenovirus distintos, con lo cual si tenemos anticuerpos que nulifiquen, que destruyan uno de los vectores, bueno, el otro nos puede de cualquier manera pasar el antígeno sin mayor problema. Esa es una diferencia con la vacuna china, que es una buena vacuna, pero que está basada en un solo vector, que no es un vector que sea abundante en China. En el caso mexicano, me parece que al menos yo no podría darle los resultados sobre si el vector es el adecuado o no. Oiga, doctor Lascano, en otro programa, en El Dedo en la Llaga, que usted también nos hizo el favor de participar junto con el periodista Arturo Barba, pues allá nos decía, en YouTube, para quien quiera buscarlo, usted nos decía que si no se había hecho bien todo este asunto del manejo de la pandemia, que se habían cometido sendos errores que tienen a este país en el tercer puesto, en el tercer número de muertos a nivel global, entonces, ¿por qué tendríamos que creer que habría una buena vacunación? Creo que tuvo lamentablemente voz de profeta, doctor. Bueno, el problema es que, vamos a ver, un gobierno, una clase política gana
la confianza de los votantes a partir de resultados concretos, a partir de una transparencia en la medida en que esto sea posible, pero especialmente cuando se trata de problemas en donde se nos va la vida humana a nivel individual y colectivo. Yo creo que en eso el fallo que ha tenido el gobierno del presidente López Obrador ha sido estrepitoso. Yo creo que la ineptitud con la que ha funcionado el subsecretario de Salud, la manera en que ha acumulado poder destruyendo instancias como el grupo de epidemiólogos que existía cuando se inició el sexenio, la ineptitud y el silencio del secretario de Salud, cuyas calificaciones como investigador no pongo en duda, pero como funcionario público, como responsable de la salud, evidentemente ha fracasado. Eso a lo que nos lleva a darnos cuenta es que el gobierno del presidente López Obrador, con él como principal responsable, ha sido de una ineptitud pavorosa en el manejo de la pandemia. Y el resultado son más de 150,000 fallecimientos reconocidos oficialmente. 150,000 fallecidos cuya sombra va a estar acompañando las boletas electorales ahora en el próximo mes en que a mediados de año cuando vayamos a votar. Doctor Lascano, un daño irreparable, como tituló la doctora Lorian Jiménez Faibi, este libro donde desnuda precisamente todos los errores que cometió el gobierno, cometieron las autoridades en el manejo de la pandemia. Bueno, no he leído el libro de la doctora Jiménez Faibi, pero ciertamente la pérdida de una vida humana es irreparable. Y cuando estamos hablando, ella mencionaba en otra entrevista que tuvo recientemente conmigo que vamos por cerca de 400,000 muertos. No habla de ninguna manera de un éxito, doctor. Es algo que a mí me mueve y me conmueve mucho porque escucho cuando dicen las autoridades y particularmente el presidente que lo hemos hecho bien, o dice la secretaria de Gobernación ahora en las mañaneras que domamos también la pandemia, este tipo de cosas. Pues son cifras que no hablan de ningún éxito, doctor. La infección que sufrió el presidente es la mejor demostración del fracaso que hemos tenido en términos de la promoción de medidas preventivas. Si el presidente hubiese usado el cubrebocas, que sabemos, toda la evidencia científica abrumadoramente apunta en ese sentido, si él se hubiera protegido, si se hubiera promovido el uso del cubrebocas, si se hubieran tomado medidas adecuadas para el confinamiento en el momento inicial, con las medidas económicas que la debieron haber acompañado, si se hubieran instalado los semáforos rojos en, por ejemplo, la Ciudad de México en su momento adecuado, yo creo que podríamos hablar de un éxito parcial. La pandemia no ha sido domada en ningún país y mientras esto está ocurriendo lo que estamos viendo es el surgimiento de variantes que es parte del proceso natural, perfectamente natural de la evolución de un virus, de un sistema biológico que se esté multiplicando con variación. Lo que estamos viendo es el riesgo de que el asunto se vuelva todavía más complicado. Oiga, doctor Lascano, llegamos ya a la parte final de esta emisión. Yo quiero agradecerle profundamente su presencia siempre, su generosidad. Y le pregunto, ¿qué habría que hacer? ¿Tenemos todavía remedio? ¿Todavía las autoridades pueden recular? Obviamente, los ciudadanos tendríamos que cuidarnos más. ¿Qué habría que hacer, doctor? Yo creo que todavía estamos a tiempo de que el desastre sea mayor. Nada va a devolvernos a las personas que ya fallecieron. Nada va a devolvernos en este momento el menor asomo de vida que teníamos previo a la pandemia hace un año, porque cada vida humana que se haya perdido es absolutamente irreparable. Todos podemos mencionar nombres, todos tenemos en la mente el recuerdo de personas cercanas o de colegas o de conocidos o de vecinos que han fallecido. Eso es irreparable. Lo que estamos a tiempo es de que haya una corrección, un giro de 180 grados, que se deje de manejar una actitud triunfalista, que se abra la Secretaría de Salud a la opinión de
todos los expertos que hay que generosamente están ayudando a contender con la pandemia, que haya un sistema de prevención y que deje de haber ese manejo político de tan sucio, lo diría yo, es el término adecuado, de una serie de medidas como los ventiladores del CONACYT, como el no haber transparentado los parámetros matemáticos con los que se hicieron las predicciones, como las decisiones de modificación arbitraria ocurrente de repente de un cambio en las estrategias de vacunación, con que deje de haber este séquito que va acompañando a cada brigada de vacunación, que no son finalmente más que operadores de Morena, con que la sociedad cobre conciencia de la responsabilidad individual y colectiva que tenemos. Ahí es donde está nuestra solución. Doctor Lascano, muchas gracias. ¿Ya se vacunó o se va usted a vacunar o ya usted quisiera? Pues me gustaría vacunarme, me gustaría que la gente que pertenece al grupo de riesgo por la edad y, por ejemplo, por mi condición de diabético, se pudieran vacunar, pero yo no soy médico, yo no soy enfermero, no soy camillero, no estoy en la primera línea de ataque, de defensa en contra de la pandemia. Y perdón por usar un lenguaje militar, pero es lo que ha permeado la inmunología, la epidemiología desde hace muchísimo tiempo. Yo puedo seguir en casa protegiéndome, tratando de salir poco, conozco bien las medidas de prevención, espero que más pronto que tarde me toque la vacuna, pero en este momento tengo perfectamente claro que la prioridad es el personal de salud. Doctor Antonio Lascano, doctor en ciencias por la UNAM, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias, biólogo, miembro del Colegio Nacional, es escritor y científico de primer orden, de primer nivel, y siguiendo con este fraseo de primera línea. Muchas gracias, doctor Lascano. Gracias de verdad por su generosidad. Gracias a usted, señora Aguirre. Cuídese y le agradezco mucho la invitación. Gracias. Ahí estuvo alguien que sabe y sabe muy bien lo que está diciendo. Seguramente sus palabras no le van a gustar a cierto sector o a ciertos sectores o a cierto culto o a ciertas personas, pero la verdad no se puede ocultar y están los números que avalan lo que el doctor acaba de decir, estas cifras terribles en torno a lo que está sucediendo en México y en el mundo, por supuesto. Ni arriba ni abajo. Yo soy Tony Aguirre, en medio del medio. Hasta la próxima. Pásela bien. Ni arriba ni abajo, ni a un lado ni al otro, en medio del medio.